930 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano se cumplen hoy, sábado 22 de febrero del 2025. Primero que todo, como siempre, darle las gracias totales, eternas e infinitas a todos ustedes por apoyarnos, por vernos, por enviarnos un mensaje. De verdad, muchas gracias. Bueno, y vamos a comenzar. El día de ayer comenzamos, valga la redundancia, comenzamos el video con una noticia exclusiva que publicó el gran periodista Gonzalo Guillén, noticia que ha sido, después la vimos en todos los medios, ha tenido una repercusión que incluso Gustavo Petro ha tenido que salir a aclarar porque ya estaban diciendo cosas que no son, como siempre. Pero ¿cuál fue la noticia que publicó Gonzalo Guillén y de la que decimos que todos los medios están haciendo eco? Exclusivo, acaban de ser capturados en Bogotá por la Fiscalía Víctor Forero y Juan Camilo Linares. El primero es investigador de la misma Fiscalía y fue el que presionó y amenazó a testigos, mandado por el corrupto fiscal Daniel Hernández, para que no declararan contra Pacho Malo, también de la Fiscalía y operador del narcotráfico y el contrabando de Papa Pitufo en Buenaventura. El segundo, Linares, también de la Fiscalía, opera para aquella delincuencia. En este momento están siendo reseñados en el edificio del antiguo DAS. Esa fue la noticia que repetimos, todos los medios se están haciendo eco y que incluso muchos también, como siempre, han tergiversado la información, dejando un manto de duda sobre los lectores, sobre la ciudadanía, que incluso Gustavo Petro tuvo que salir a aclarar hace pocos minutos. Pero antes de continuar, porque hoy también vamos a comenzar el video con otra noticia que publicó el mismo Gonzalo Guillén. Pero tenemos que enviarle un mensaje de solidaridad al gran periodista desde aquí, desde Colombia con C. Ya lo saben ustedes, nosotros somos guillenistas y tenemos que enviar ese mensaje de solidaridad contra esa notificación que emitió un juez, una orden de captura que emite contra Gonzalo Guillén. ¿Cuáles son las razones? Según varios medios, dicha decisión se tomó por desacatar la orden de tutela que le obligaba a rectificar una información sobre el empresario Carlos Matos, a quien en una de sus publicaciones se habría calificado como criminal, entre otros. Sabemos que Gonzalo Guillén siempre es directo, pero le enviamos de verdad nuestro mensaje de solidaridad porque sabemos también que siempre lo han querido callar y ese ha sido la vida y la lucha de Gonzalo Guillén, reflejada por ejemplo en ese libro, el último libro, La Artillería de la Libertad, que recomiendo siempre que lo lean. Pues todos sabemos cómo ha sido la lucha de él por la verdad. Un periodista que por ahí le leí hace poco a Angélica Monsalve, que debería ser declarado patrimonio histórico del periodismo en Colombia. Y totalmente de acuerdo, Gonzalo Guillén para mí es el mejor periodista. Hay muchos grandes periodistas, pero Gonzalo Guillén es el papá. Para mí, es mi opinión y sé que muchos de ustedes también opinan lo mismo. Así que nuestro mensaje de verdad, de solidaridad, nuestro mensaje fraterno con el gran Gonzalo Guillén. Y como lo dije entonces, hoy vamos a comenzar el video con otra noticia que también publicó el gran periodista Gonzalo Guillén el día de ayer. Acaban de ser retirados de la Policía Colombia 10 oficiales, entre ellos el coronel Walter Orlando Pinzón, quien, como lo denuncié en su momento, se había dedicado a ordenar en la institución que la policía no le obedeciera al gobierno. Esa denuncia la hizo Gonzalo Guillén y publica aparte estos documentos. Vamos a leer acá una parte, resolución número 472 del 2025, 18 de febrero del 2025, por el cual se retira del servicio activo a un personal de oficiales de la Policía Nacional, ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de la facultad legal conferidas en el numeral 4, el artículo 2, artículo 3 de la Ley 857 del 2013 y artículo 13 del decreto 658 de 2024, previo concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional y considerando que el artículo 1 de la Ley 857 del 2003 dispone que el retiro del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional es la situación por la cual, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio.
que la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios está consagrada por el artículo 3 de la Ley 857 del 2003, según el cual el personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios solo cuando cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro. Que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional en sesión ordinaria del 17 de febrero del 2025, registrada en el acta 004, documento que hace parte integral del presente acto administrativo, recomendó por unanimidad al Gobierno Nacional el retiro del servicio activo por la causal de llamamiento a calificar servicios del personal de oficiales de la Policía Nacional que se relaciona en la presente resolución. Que el artículo 13 del decreto 0658 del 2024 delegó al Ministerio de Defensa Nacional la competencia para el retiro del servicio activo del personal de oficiales de la Policía Nacional, que en ejercicio de la facultad legal y en atención a la solicitud del Director General de la Policía Nacional de Colombia contenida en la exposición de motivos del 18 de febrero del 2025 y la certificación del 17 de febrero del 2025 suscrita por el jefe Grupo de Retiros y Reintegros de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, los oficiales superiores tienen el tiempo de servicio necesario para recibir asignación de retiro. Que de acuerdo a lo anterior, se ordenará el retiro del servicio activo por llamamiento a calificar servicios al personal de oficiales relacionados en el presente acto administrativo de conformidad con el artículo 3 de la Ley 857 del 2003. Resuelve retirar del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios al personal de oficiales que se relaciona a continuación. Coronel Cañizares Jesús Antonio, Coronel Rodríguez Porras Javier, Coronel Palacio Narváez Jimmy Ernesto, Teniente Coronel Bernal Jaramillo Juan Pablo, Teniente Coronel Acosta Bahamón Oscar Eduardo, Teniente Coronel Parra Malaver Erika Andrea. Y el documento continúa acá con más nombres. Teniente Coronel Gómez Belandia Doris Carolina, Teniente Coronel Maza Sampera Ana Milena, Teniente Coronel Cullares Buitrago Sandra Milena, Teniente Coronel Pinzón Walter Orlando. Maestros, buenos días. Estamos buscando aquí un sospechoso con una chaqueta roja, como dice aquí el caballero. Pues el único sospechoso así que hemos visto es de chaqueta verde, ¿cierto, socio? ¿Cuál de chaqueta verde, socio? Más respeto con la autoridad, joven. Los oficiales relacionados en el presente acto administrativo continuarán dados de alta en la respectiva pagaduría por 3 meses de conformidad con los términos del artículo 145 del decreto de ley 1212 de 1990. Artículo 2. Comunicar a los interesados el presente acto administrativo por intermedio de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional. Comunícase y cúmplase. Dada en Bogotá, 18 de febrero de 2025. Y ustedes aquí lo están viendo. Pero lo subo más. Firmada por Iván Velázquez. Oye, y leyendo esto, son altos rangos, ¿no? Yo no soy muy experto en esto, pero teniente coronel, coroneles, o sea, es gente de arriba. Pues muy bien, esa limpia, como dicen, esa limpia que se dio en la policía, que se está dando y que seguramente continuará, porque en un principio se hablaba incluso de 60 miembros de la policía que iban a salir, y por allá Fico diciendo que estaban debilitando. Hágame el bendito favor. Bueno, pues esa era la noticia, la segunda noticia que dio Gonzalo Guillén, pero vamos a volver entonces a la noticia que se produjo el día de ayer y que, como lo digo, todos los medios están replicando e incluso Gustavo Petro tuvo que salir a desmentir, a aclarar ciertas dudas que estaban dejando y que ya es costumbre dejar titulares con un manto de dudas sobre ellos. Pues tomamos entonces para pasar a esa noticia a Gata en el Tejado. Dice, entonces el mejor fiscal del universo tenía dentro de su círculo más cercano en la Fiscalía General a criminales. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Tiene razón la Gata, porque de verdad esto, cuántas personas, cuántos periodistas, cuántos medios, Raya, Vorágine, el mismo Gonzalo Guillén han denunciado. ¿Cuántos? Recordemos la carta que Gonzalo Guillén le envió a la fiscal Camargo con 18 casos con pruebas que tenía el gran periodista. Entonces, ayer también decíamos, oiga, se están presentando movimientos en la fiscalía y se presenta un movimiento grande. Ese fue ese movimiento. Según esa investigación de la fiscalía, los funcionarios habrían alterado informes sobre el caso de Pacho Malo. Los 2 investigadores fueron 2 de los hombres de confianza de la administración de Francisco Barbosa
e incluso estuvieron en el proceso de investigación y detención de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República. Y sale el nombre entonces de Nicolás Petro. Y aquí es donde Gustavo Petro sale y manifiesta su opinión a través de un post en X. Y cita: a cambio, capturan a investigadores del caso Nicolás Petro por hechos de corrupción a favor de Pacho Malo. ¿Qué tal ese titular? Entonces ahí viene la respuesta de Gustavo Petro, como la ven, una larga respuesta. Este tipo de mensaje, como sucede en el de la Milei colombiana, hay una que dice las cosas de frente y otra que las disfraza. No sé por qué se parecen tanto, me refiero a las revistas, inducen aquí a error. Aquí podría iniciar la investigación periodística más grande de la historia de Colombia, pero la desechan como muchos desecharon la de la parapolítica. Los capturados miembros de la fiscalía no son por el caso de mi hijo, donde cometieron tortura, sino por encubrir a un narcotraficante, alto funcionario de la fiscalía y responsable del CTI de Buenaventura en el Valle del Cauca. Alias Pacho Malo exportaba toneladas de polvo blanco a Europa y otros países colocándola en barcos mercantes que atracaban en el puerto. Estuvo protegido por la fiscalía, que aún no lo juzga por narcotráfico, especialmente por la exfiscal general Mancera y su anterior jefe, Barbosa. En el puerto de Buenaventura se exporta buena parte del polvo blanco colombiano y se lavan sus dineros con el contrabando que entra por allí con mercancías chinas y coreanas. Solicito la investigación china sobre este contrabando. El contrabando sale escoltado, llega a puntos oficializados por la DIAN sin permitir su requisa, en virtud de leyes lideradas en su aprobación por amigos de los contrabandistas. Pacho Malo es la misma historia de Diego Marín, su otra cara, y ambos los protegió la propia fiscalía. Que Barbosa y Mancera hayan puesto a sus investigadores protegidos a investigar a mi hijo tiene otra razón que la jurídica. Buscaban su tortura para ver si se oponía a su padre a cambio de su libertad personal. Hasta ese extremo llegaban con su propia degradación. Buscaban tumbar al presidente por codicia y pusieron a sus delincuentes a sueldo. Una periodista decidió que sus fuentes fueran ellos, los servidores del narcotráfico, como se lo pregunté públicamente, sugiriendo que contrastara al menos sus fuentes como cualquier buen periodista debe hacer. Pero no, primero estaba la destrucción, hasta personal y sentimental de Petro, y de paso el proyecto progresista, que la verdad fuese oscurecida usando la debilidad de mi hijo, como él mismo lo ha confesado. Lo juzgaban como el mafioso que ellos sí eran. El odio guía este tipo de información falsa y debe ser imperativa la verdad completa. Pacho Malo y Diego Marín son caras de la misma moneda y estaban protegidos por el Estado, hasta que, siguiendo mis funciones constitucionales y como jefe de Estado, decidí presentar la terna de cambio de fiscalía, colocando a mujeres que hasta ahora conozco personalmente, pero que garantizaran decencia. Sé que buscan cortinas de humo, más encubrimientos, y por eso le digo a Marín que hable todo lo que sabe sin callar palabra y le haga ese bien a Colombia. Detrás de Diego Marín y el señor Pacho Malo hay otros que asesinaron al fiscal paraguayo Peche en plena luna de miel en Cartagena. A los autores materiales del asesinato no los dejaron hablar, castigándolos con inmensas penas, y a sus esposas los silenciaron. Quienes aplauden altas penas en vez de la verdad no saben cómo premian la corrupción desde lo más alto. Condenan jóvenes por miles, atiborran cárceles campesinos que no son criminales por sembrar hoja de coca o por vender sustancias en barrios a otras juventudes sin oportunidad. Pero no cae el dueño del negocio porque pasea por los clubes más afamados. Castigan a EPA solo por ser mujer pobre levantada
como dicen, algo rebelde, así como antes quemaban a las mujeres de la Edad Media. Quieren castigar a los que poco tiene que ver con el régimen de corrupción, porque es ese régimen el que condena a Colombia a la violencia y hace matar su pueblo, hasta que el pueblo definitivamente despierte, porque solo el pueblo salva al pueblo, porque solo el pueblo puede destruir el régimen de la corrupción, porque nuestro papel en un gobierno elegido por el pueblo y mancillado por quienes mancillan al pueblo es entregarle en toda democracia y como ordena la Constitución el poder al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. 930 días llevamos en lo mismo, ataques, mentiras, y lo que más jode después es verlos allá dando entrevistas a esos medios, ¿no? Vimos a María Jimena Duzán cómo tergiversa todo, cómo en esas entrevistas, cómo salen fake news por montones, y después allá Gustavo Bolívar. No entendemos eso, la verdad. Respetamos sus decisiones, pero no lo entendemos. Pero bueno, muy bien, celebramos esa respuesta que ha dado Gustavo Petro y aclarando muchas cosas, ¿no? Es que detrás de todo este tema, ese sería también una de las que nosotros hablamos de este 2025. Esa estocada al uribismo. Es que basta ya de tanto cinismo. Los vemos después por allá en Cúcuta, unas coincidencias rarísimas, estalla una bomba, el otro Matarife aparece a las pocas horas. Esa estrategia de siempre, ¿no? De vendernos ahora seguridad. Y lo vemos haciendo campaña y celebramos también que el juicio continúe. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero la única solución, otra vez, ahí está. El pueblo salva al pueblo. 930 días cumplimos hoy. De lo mismo. Vamos a llegar a los 1000 días y seguiremos en lo mismo, si no hacemos nada. Así que celebramos, repito, celebramos esa respuesta, como también celebramos, pasando a otro tema, celebramos la petición del presidente a esa Corte Constitucional para que sobre la reforma pensional se haga una audiencia pública. Eso me pareció excelente. El debate debe ser abierto. La ciudadanía tiene que conocer todo. Lo que se decida, lo que no se decida, todo lo que significa esta reforma pensional, y debería tener una difusión máxima. Entonces celebramos esa decisión de Gustavo Petro. Y nos vamos entonces a la página de la presidencia para ampliar esta noticia también que nos cogió ayer aquí ya de madrugada, en la noche, pues. Presidente Petro solicita audiencia pública ante la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Como lo digo, estamos en la página de la presidencia. El presidente Gustavo Petro envió una solicitud formal a la Corte Constitucional para que convoque una audiencia pública en el marco del proceso de control sobre constitucionalidad de la Ley 2381 del 2024, que establece un nuevo sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común. En la misiva dirigida a las magistradas y magistrados de la Corte, el mandatario recordó que varios ciudadanos desde la academia y organizaciones sociales han solicitado la convocatoria de esta audiencia. Entre quienes han hecho la petición se encuentran la Universidad de Antioquia y el jurista Rodrigo Uprimni. La legitimidad del control de constitucionalidad descansa en la última instancia sobre la calidad de la deliberación que antecede a las declaraciones de la Corte, afirmó Gustavo Petro. En ese sentido, señaló que una audiencia permitiría no solo fortalecer el análisis jurídico de la Corte, sino también profundizar el debate entre ciudadanos, académicos y sectores sociales sobre una reforma clave para garantizar el derecho a la seguridad social y avanzar hacia un sistema pensional más equitativo y sostenible. Eso publicó la página de la presidencia. Aquí vemos la carta que envía Gustavo Petro a la Corte Constitucional, a la Sala Plena de la Corte Constitucional, la misma carta que publica la página de Presidencia de la República. Y después de la celebración por la
petición de Gustavo Petro, aunque esperamos la respuesta de la Corte Constitucional, esa petición que hace el presidente de que esa audiencia sobre la reforma, sobre la ley de transformación al sistema pensional en Colombia sea pública, pasamos a otro tema también que es bastante tendencia, digámoslo así, y por supuesto otra vez está saliendo la mala información a flote. Cada cosa, cada cuestión es inmediato, ¿no? Eso salen los de siempre y empieza toda esa campaña de desprestigio, de mentira. Y que lo dijimos el día de ayer, lo que buscan es debilitar las bases que apoyan a Gustavo Petro. Eso está clarísimo, la estrategia. Lo han hecho con el pueblo, lo quieren hacer con los estudiantes. Entonces, el tema es el ICETEX. Y para hablar del ICETEX, entonces, aquí tenemos un post que ha publicado Daniel Rojas Medellín, diciendo y contestando varias de esas mentiras. La primera que se está diciendo es que no es cierto que la Corte Constitucional haya eliminado la tasa cero en el ICETEX. Y eso es lo que está rondando. Y ese es el argumento para muchos atacar al gobierno. E incluso hemos visto posts, no sabemos si son reales o no, pero de estudiantes que habían votado supuestamente o presuntamente por Gustavo Petro. Como lo digo, no sabemos si son reales o no. Pero se han manifestado y se han publicado posts diciendo que dejó tirado a los estudiantes, que eso es un golpe bajo a los estudiantes. Y esas cuestiones deben aclararse. Y deben aclararse más que en X, eso tiene que aclararse es con una alocución. Más tratándose de la juventud. Más tratándose de educación, una de las bases fundamentales, uno de los pilares del programa de gobierno de Gustavo Petro. Ahí es donde nosotros decimos, oiga, esto merece una locución. Pero entonces, mientras se deciden o no hacer la locución, pues, como lo digo, traigo a Daniel Rojas Medellín. Y Daniel le contesta al señor Saavedra. Por acá tenemos el post del señor Saavedra. La respuesta de Daniel es larga. Dice Víctor Saavedra, no es cierto que la Corte Constitucional haya eliminado la tasa cero en el ICETEX. Eliminó la obligación para que las financiaran las universidades con recursos propios para los estudiantes no beneficiados por el ministerio. Bueno, Víctor Saavedra, vamos a ver el perfil, director de Atenea, Agencia Distrital de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Liberal, hasta el tuétano. Pues a él le responde Daniel Rojas. Y la respuesta es esta. He evitado contestarle al señor Saavedra, quien hasta hace poco trabajaba para el gobierno. Pero como se le volvió costumbre desinformar desde que salió de su cargo, le aclaro algunos datos para que calme sus relatos. Primero, dice que no es cierto que la Corte Constitucional haya eliminado la tasa cero en el ICETEX. Veamos. Eliminó la obligación para que las universidades asumieran la corresponsabilidad de la financiación de sus estudiantes. Por tanto, se trasladó la obligación a las familias y al Estado. Esta es una visión muy sesgada de la sentencia de la Corte. Bajo este argumento, está asegurando que la educación es un servicio y no un derecho y por tanto puede entrar en la lógica de la financiación. Esta forma de pensar es normal en quienes no han tenido dificultades para acceder a la educación ni para su sostenimiento. El modelo inicial planteaba una corresponsabilidad en la financiación de la educación superior que vinculaba a las instituciones de educación superior y la Corte determinó que no. Que todo costo directo o indirecto debe ser asumido por las familias o el Estado. Segundo, dice que no es cierto que hayan aumentado los recursos, que no hay recursos de fomento, por ejemplo. Es lamentable que el responsable de la ejecución de la política de acceso a la educación en el distrito, que corresponde a una tercera parte de la oferta de educación superior del país, no tenga clara las cifras ni el financiamiento del sistema. Se le olvida que además de los proyectos de inversión de fomento, se han destinado recursos de ampliación de base presupuestal, PND, artículo 124, para cubrir la ausencia de compromiso del distrito en gratuidad del que hoy su entidad pone 0 pesos.
Hasta ahora, la alcaldía de Bogotá, a través de la agencia que él dirige, solo ha prometido recursos, pero a la fecha no ha girado un peso, diferente a las obligaciones que traían de 2023. Tercero, insiste que la política de infraestructura de educación superior no avanza. Luego de un año en la dirección, en la agencia no ha definido ningún programa de educación superior para Bogotá y para evitar las críticas a su gestión, ha dedicado tiempo como servidor público a buscar excusas y culpables ajenos. Por su falta de liderazgo o claridad, el distrito no ha definido dónde se va a desarrollar el multicampus de Suba y apenas hace una semana dan luces de lo que quieren y pueden hacer en el de Kennedy. Sería importante conocer desde ya qué es lo que propone y no continuar esperando sus cambios de posición sobre este tema central para Bogotá y sus jóvenes. Les cuento, desde que pasamos por Bogotá Humana no se ha financiado una sola sede con plata del distrito para nuevas sedes. Petro dejó Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. Celebramos que Bogotá en el futuro financie cerca de 15.000 estudiantes en educación terciaria. Ojalá alguno de los cupos sea en la pública, como está planteado en las funciones de Atenea desde su creación. Pero por ahora es una promesa en la que luego de un año no ha abierto una sola convocatoria. Y en el caso de las públicas no ha iniciado ninguno de los convenios que firmó a la carrera el 31 de diciembre del 2024. A los jóvenes de Sumapaz les dejó sin PEAMA, que venía siendo financiado hace una década. El PEAMA es un programa de admisión especial a programas de pregrado ofrecido en sedes de presencia nacional como la sede de Orinoquía, bachilleres en los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Guainía y Vichada. Bueno, continuamos entonces acá con el post. El PEAMA que venía siendo financiado hasta hace una década. Cuarto, dice que el aumento de la matrícula se ha concentrado en educación virtual y la cifra citada por el presidente para 2024 aún no es oficial, por lo cual no es posible auditarla. Le informo, a la disposición de recursos adicionales a la base para funcionamiento de las IES públicas y el SENA, entre 2023 y 2024 se ha logrado la vinculación de 122.960 nuevos estudiantes respecto a la vigencia 2022. Ahora bien, no sé si está insinuando que las universidades mienten, pues las cifras son del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, aportadas por las IES, las instituciones de educación superior del país. Usted trabajó en el ministerio, debería saberlo. Le recuerdo que la agencia que dirige debe generar estadísticas del sistema de educación superior y postmedia de distrito y no excusarse en terceros para no cumplir con sus obligaciones. Esa fue la respuesta que da Daniel Rojas Medellín. Entonces, aclarando varios temas, ¿no? Lo que nos interesaba primeramente es el tema que están diciendo y que están replicando, que no es cierto que la Corte Constitucional haya eliminado la tasa cero del ICETEX. Gustavo Petro también ha tocado este tema y le responde a X, porque luego de un post X sale y aclara con mentiras también, que no se dice, oiga, pero se supone que esto debe ser para aclarar la verdad y termina siempre, no sé, manipulado por quién o quién carajos es el que da esas respuestas a los posts. Porque, a ver, venga a ver si sale aquí. No sale acá. X contestó, eso lo veo mucho en el teléfono, no sé si en el computador no salga, pero hay veces que tú posteas algo y X sale aquí abajo y aclara lo que tú has posteado. Entonces ayer llamó mucho la atención la respuesta que le dio X a Gustavo Petro. Y tenía que ver con la respuesta que le dio Gustavo Petro a Caracol, que decía que a partir de ahora miles de jóvenes que estaban pagando sus créditos en ICETEX tendrían cuentas mucho más altas por la eliminación de varios subsidios que tuvieron que ser suspendidos por la falta de recursos. Gustavo Petro responde, cita este artículo, Corte Constitucional tumbó artículo que beneficiaba a estudiantes del ICETEX. Entonces ahí es donde aparece X y le responde, diciendo que no era cierto. Y Gustavo Petro ahí le responde también a X. Y por eso es que dice lo siguiente, con todo el respeto que merece X, que decide participar en este debate de aquí a Cafarnaún
una tasa de interés cero es el mayor subsidio que se puede presentar en una operación financiera como son los créditos de ICETEX. Si no, cualquier comprador de apartamento o casa por crédito hipotecario que nos diga qué pasaría con sus cuotas si la tasa de interés fuera cero. Esa es la respuesta que le ha Gustavo Petro a X. Y acá repetimos algo que hablamos el día de ayer y lo dijimos, ¿no? Lo importante acá es la solución para los estudiantes. Ya vimos cómo se han abierto 130,000 cupos, 130,000 nuevos cupos para que los estudiantes puedan estudiar gratuitamente. Pero hay mucha gente que no entiende esto, que no saben cómo acceder o cómo se debe manejar este tema. Y ahí volvemos al tema, hace falta pedagogía. ¿Cuáles son los estudiantes beneficiados? ¿Quiénes son los que van a estar beneficiándose de estos programas? Eso también debe aclararse, debe hacerse mucha pedagogía, tanto en universidades como en redes, en televisión, en fin. Y volvemos a tocar el tema entonces, una locución, porque también es justo que los estudiantes sepan qué es lo que está pasando en realidad, con toda esa mala información por un lado, por el otro, qué es lo que está pasando. Y me refiero a los estudiantes que son beneficiarios de estos créditos que sabemos que terminan siendo es una tortura. Y que el ICETEX ya no está enfocado como era antes para estudiantes que estudiaban en el exterior. Entonces, ¿cómo se va a plantear para los estudiantes que están haciendo sus carreras fuera del país? Era el primer objetivo, la misión de ese ICETEX. Entonces, pues vamos a ver qué termina ocurriendo. Pero lo que sí es cierto y que no podemos olvidar fue que la Corte Constitucional tumbó el artículo que beneficiaba a los estudiantes del ICETEX. Eso no lo van a poder ocultar. Y eso lo tenemos que tener claro, porque sí fue así. Bueno, y hablando de educación, escuchemos a Daniel Rojas, Medellín, para ya pasar a otro tema. Yo creo entonces que tenemos que poner la universidad pública, la escuela pública. El 97% de las escuelas en el mundo rural son públicas. Al privado no le importa ofertar educación en la ruralidad. Pero más de 2.500 instituciones de educación media en la ruralidad ni siquiera ofertan hasta grado 11. Entonces hay un mecanismo que impide el tránsito inmediato de la media a la superior o que rompe el ciclo educativo de los jóvenes y las jóvenes en la ruralidad. Construyamos una institucionalidad que permita el tránsito inmediato. ¿Pero el tránsito inmediato para qué? ¿Cuántos médicos necesitamos en la ruralidad? ¿Cuántos ingenieros necesitamos en la ruralidad? ¿Cuántos abogados necesitamos en la ruralidad? Lo decía muy bien la profesora Luz Marina, es que el campo no es solamente para producir alimentos, en el campo está el motor de desarrollo del país. Ese dato, ¿no? 97% de las escuelas en el sector rural son públicas y más de 2.500 instituciones en la ruralidad no ofertan grado 11, no ofertan hasta grado 11. Son datos y hay que darlos. Bueno, escuchamos entonces a Daniel Rojas en un pacto por la tierra y la vida. El ministro de Educación. Nos vamos a otra celebración. Y sí, tenemos que celebrar, porque se le cayó al Matarife la última trampa dilatoria con la que buscaba suspender el juicio penal en su contra para alcanzar la preclusión. Traemos a Gonzalo Guillén y esa noticia también sí que nos alegró. Lo que según entendemos, y para esto qué mejor que ir a buscar a Miguel Ángel del Río, que dice, seguimos adelante contra Uribe, pero qué mejor que escuchar a el senador Iván Cepeda, que ha publicado este video en su cuenta y en sus redes sociales. El Tribunal Superior de Bogotá ha declarado improcedente la tutela que interpuso el expresidente Uribe, que buscaba ni más ni menos que a través de la recusación un cambio de juez en el proceso que se adelanta. Con ello, por supuesto, generar un nuevo traumatismo en medio de este largo proceso judicial y lograr
que valioso tiempo que debe ser empleado en el desarrollo del proceso se fuera en nuevas tareas dilatorias. Pues eso no ha sido posible. Esta solicitud ha sido rechazada por parte del tribunal y la consecuencia es que el próximo lunes reanudaremos, como ha sido ya dispuesto por la señora juez, las audiencias del proceso, que deben continuar con el desarrollo de mi declaración. Yo había comenzado ya a rendir mi testimonio ante la juez en días anteriores, hecho que fue abruptamente suspendido por esta nueva dilación que intentaba provocar el expresidente Uribe y su defensa. Invito a la ciudadanía cordialmente a que el próximo lunes pueda seguir los desarrollos de este proceso judicial y concretamente en este caso mi declaración. Pues el lunes ya lo tenemos marcado y ya estamos, pues ya tenemos una conexión estable que me permita hacer las retransmisiones, pues el lunes estaremos atentos y retransmitiendo este juicio de Álvaro Uribe y la declaración del senador Iván Cepeda. Bueno, y después entonces de esa noticia llegamos al final del contenido, pero no se me vayan, que aquí siempre llevan de más. Aquí les damos vendaje, tenemos bonus track en nuestros videos. Y la primera ñapita del día de hoy, de sábado, es la siguiente. Es noticia, la SAE entrega la hacienda Taotau en Ambalema, en el Tolima, hermosa zona, que pertenecía al ex narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Hoy esas 1.262 hectáreas impulsan la reforma agraria y la democratización de la tierra. Ahí vemos a la directora de la SAE, Amelia Pérez Parra, en esta entrega de tierras, más entrega de tierras, y hemos visto por ahí que hay reclamos porque se está entregando la tierra y falta que se enseñe a la gente cómo trabajar, a cómo Gustavo Petro lo ha dicho y lo ha manifestado muchas veces, la asociatividad. Entonces está por ahí, leí varios reclamos de varias organizaciones campesinas, que falta la tierra, pero que falta el sentido de cómo trabajarla y que eso se debe dar aprobado también, aprovechando el SENA. En fin, son cuestiones que uno lee y pues que se deben tener en cuenta, ¿no? Por supuesto que sí, y que las han tenido en cuenta. Es que una cosa es lo que se dice. Gustavo Petro daba unas órdenes y después, ¡pras! Vean lo que vimos ayer con el Banco Agrario. Todo el tiempo que ha dicho Gustavo Petro, los créditos, esto, lo otro. También ha hablado de la organización campesina, pero no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, se dice, porque lo hemos escuchado, que se entrega la tierra y también se entrega una asesoría para que esa tierra produzca, para que el campesino sea empoderado. Se habla de agroindustrialización, pero entonces los créditos no se están dando, que hay que cambiar el personal del Banco Agrario. Entonces todo es así. Todo es así. Entonces puede ser que la orden sea una, pero se está haciendo totalmente todo lo contrario en cuanto a la entrega y asesoría al campesino. ¿Qué más publica acá la SAE? Este predio recibido en 2014 ha enfrentado ocupaciones irregulares y litigio desde 2021. El ocupante impedía el ingreso. Tras un proceso de desalojo logramos entregarlo a Agrotesoro, organización campesina comprometida con la justicia agraria y la productividad de la tierra. Ahí vemos más imágenes. La entrega se enmarca en el evento Pacto por la Tierra y la Vida en Chicoral, en el Tolima, reafirmando nuestro compromiso con la reforma agraria y con entregarle al pueblo los predios que antes pertenecían a la ilegalidad. Seguimos trabajando para que estos bienes sean destinados a procesos productivos sostenibles, afirmó Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE. Con cada acción reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la equidad y desarrollo del país. Así que una gran noticia, un previo, como lo dice acá, que estaba en litigio, ocupaciones irregulares y litigios desde el 2021. Pues muy bien, muy buena noticia y muy buena ñapa con la que empezamos. Segunda ñapa. Esto no lo cuenta la prensa sobre la reforma a la salud que algunos no quieren que se apruebe.
Hacemos de miles de ciudadanos y cuidadores de sus familiares a quienes dedican su vida parte del sistema de salud y los remuneramos. A ver, es que ese video seguramente tiene musiquita de fondo, pero lo que dice Gustavo Petro acá: hacemos de miles de cuidadoras y cuidadores de sus familiares a quienes dedican su vida parte de la salud y los remuneramos. Tenemos estas imágenes. Trabajo todo el día. Testimonio que el 99% del tiempo estuviera con su madre. Y pues no podía moverse, desplazarse, en fin. Pues una gran noticia, otro de los puntos muy favorables que tiene la transformación al sistema de salud en Colombia, que ellos sean reconocidos y que sean remunerados por todo ese tiempo, por todos estos tiempos. Yo no por dármelas, pero yo tuve que, cuando mi mamá se me enfermó, a mí me tocó de enfermero y no podías moverte de la casa. No podías moverte de la casa, y eso que tenía medicina prepagada y eso que, pero así fue. Y mi esposa también me ayudó muchísimo en ese tema, porque no teníamos asistencia de una enfermera titulada, pues nosotros éramos los que ayudábamos a bañarla y no podíamos salir, nos tocaba a turnos, con turnos. Y eso sí, un labrador que teníamos, bendito perrito, ahí puesto al lado, y ese sí estaba alerta las 24 horas, ahí pegado a la cama de mi mamá. Increíble, pero una grandísima noticia, y como lo dice Gustavo Petro, esto no lo cuenta la prensa, esto no lo cuenta, esto no lo sabe la gente, y que lo más triste, ¿no?, que algunos y muchos no quieren que se apruebe, y que todavía muchos están echando culpas a lo que viene ocurriendo en el sistema de salud, no de ahora, sino de hace muchos años, diciendo que es por la reforma, cuando la reforma ni siquiera ha sido aprobada. Eso lo escuché allá en Colombia. Bueno, Mañapas, norte de Santander. Luego del Consejo de Seguridad en Cúcuta, el director de la Policía General, Carlos Fernando Triana, anunció el refuerzo de las capacidades policiales en el departamento con la llegada de 100 uniformados y 82 investigadores criminales. Esto dice el director de la policía. Con la venida del señor gobernador del norte de Santander, del señor ministro del Interior, de la señora viceministra de Defensa, y en compañía de todos los hombres y mujeres directores de las especialidades de la Policía Nacional, nos encontramos en Cúcuta, precisamente terminando un Consejo de Seguridad donde anunciamos unos temas muy importantes para el departamento del norte de Santander y la ciudad de Cúcuta. Uno, el incremento de 100 personas más, es decir, 100 policías más que van a llegar a consolidar la seguridad en el municipio, en el departamento. Igualmente, un componente de 82 investigadores criminales, hombres de inteligencia, que van a desarrollar y articular los esfuerzos de las especialidades de la Policía Nacional para enfrentar los fenómenos que desafortunadamente se presentan y se presentaron en la ciudad de Cúcuta. Todo un componente y una articulación de esfuerzos. El servicio aéreo de la policía va a estar, digamos, trabajando consecuente con las capacidades de la Policía Nacional para decirle a los cucuteños, decirle a los nortesantanderianos que la policía, el ejército nacional y toda la capacidad del Estado, a partir de los esfuerzos para reducir los índices de criminalidad y llevar al buen recaudo a estos criminales que están, digamos, haciendo actividades negativas en contra del pueblo de Cúcuta y del norte de Santander. Las capacidades, repito, institucionales al servicio del departamento para enfrentar los fenómenos que aquejan a los ciudadanos de este sector del país. Pues gran noticia, 100 uniformados, 82 investigadores criminales. Y hablando también del Catatumbo y de esta zona que obviamente no olvidamos, tenemos este post del Ministerio del Interior de Colombia y lo celebramos. Por instrucción del ministerio, del ministro encargado Gustavo García y el viceministro Gabriel Redondo, por primera vez, organizaciones comunales del Catatumbo con Misión ONU Colombia, con Mapoea y el Ministerio del Interior, se articulan para buscar una ruta de retorno de esas comunidades de norte de Santander a sus territorios. Para concretar esta acción se revisará en Cúcuta, Ocaña, Tibú y otros municipios
las actuales condiciones de albergues temporales y la realización de una mesa interinstitucional en territorio para gestionar ayudas humanitarias entre las autoridades nacionales, internacionales y las juntas de acción comunal. Pues celebramos esto también. Celebramos esto y ojalá se den todas las condiciones para que las comunidades puedan volver a norte de Santander, a sus territorios, pero que las condiciones estén establecidas y que de una vez por todas se dé esa transformación en el Catatumbo. Sé que ese es el plan del gobierno y sé que ese es el plan de Gustavo Petro y le enviamos todo nuestro apoyo para que esto salga adelante, para que el Catatumbo por fin renazca. Y yo quiero ver el turismo en el Catatumbo, yo quiero ver que la gente vaya a Tibú, se den cuenta de el parche que es Tibú, que es Ocaña, que es toda esa zona, el mismo Convención. Convención es una maravilla de pueblo, cómo se come de rico, delicioso toda esa zona, pero siempre ha estado así. Así que nos alegra muchísimo esta noticia y que noticias como estas pues obviamente no tienen repercusión en esos medios. Mañapitas, Gustavo Bolívar, 30 años llevaban los alcaldes de Puerto Tejada buscando apoyo nacional para construir la plaza de mercado más grande del departamento del Cauca. 30 años. Hoy la hicimos realidad. La obra de 12.800 metros cuadrados cuesta 22.000 millones y beneficiará a cerca de 500 familias. Es una de las 218 obras que dejamos financiadas y contratadas en 2024. El cambio es imparable. La transformación de los territorios golpeados por la violencia ordenada por el presidente Gustavo Petro es un deber para quienes queremos la paz duradera. Publica un video, obviamente también tiene la musiquita, pero dale ese dato, ¿no? 30 años llevaban pidiendo eso. Entonces, pues, gran noticia. Otra de las ñapas, empleo que beneficia también a toda la gente, beneficia a 500 familias. Pues muy bien por esta acción de Gustavo Bolívar de Prosperidad Social. Y así entonces llegamos al final de este contenido, de este video. Revisamos la cuenta de Gustavo Petro y no, lo último que hay es el mensaje que le dio a cambio y cómo tuercen la información, ¿no? Listo, llegamos entonces hacia el final. Les enviamos un abrazo ancestral desde la distancia por poco tiempo. Esperamos que así sea. Y nos vemos en una próxima. Miles y miles de bendiciones para todos. Suscríbanse al canal. Esta es Colombia con C. Aquí estamos convencidos de que otra Colombia es posible. Por supuesto que sí. Y ¡ay, mi Colombia! ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Ayer me dio colombianitis aguda. Nos vemos en la próxima. Abrazos. ¡Mua! Miles y miles de bendiciones. Feliz fin de semana.